Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré, la respuesta que he esperado recibiré. Hoy terminamos iniquidad, pero yo quisiera hacer un repaso. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo les pareció esta serie? Amén. Esta serie es muy importante porque nosotros aprendemos a cortar las maldiciones de la familia. Entonces vemos ahí síntomas, ¿verdad?, que vienen a atacar a los hijos, y uno tiene que revisar honestamente. Uno tiene que quitarse el sombrero de papá muchas veces y de mamá, y ser el joven que cometió errores en algún momento y ver que mi hijo en realidad el que se parece es a mí. Cuando yo estaba chiquitilla es que no me recuerdo, y ahora con la gracia del Señor pues menos, pero hay que cortar la iniquidad, hay que cortarla para vivir en victoria, hermanos. Martita un día de estos me dijo algo que para mí es una revelación también. Ella me dijo: es que para ver cosas que nunca he visto tengo que hacer cosas que nunca he hecho. Y si usted está viendo cosas que todavía tiene, es que no ha hecho cosas que Dios quiere. Hay que cambiar el chip y aprender a hacer cosas que nunca hemos hecho para ver resultados que nunca hemos visto. Y ser muy honestos, porque las cosas no se hacen solas, alguien las tiene que hacer. Amén. El que hizo lo difícil se llama Jesucristo, entregó su vida en la cruz del Calvario. El que hace lo fácil es usted, siendo obediente y teniendo fe. Me salió en verso. Gloria al Señor. Quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 59, verso 4 al 8. Solamente hacemos un repaso, terminamos con una conclusión diferente, pero quiero que quede esto marcado en sus corazones, porque si hay algo, hermanos, que tenemos que estar revisando en estos temas, es la mente. Diga mente. Cuando yo no transformo mi mente, cuando yo no conozco mis pensamientos me destruyen. Cuando yo no ataco aquello que me está dañando, eso que me está dañando me destruye. ¿Por qué? Porque yo no lo he hecho, porque yo no lo resuelvo, porque yo lo considero que se quede un añito más, un mes más, un día más. Y nosotros tenemos que aprender a cortar lo que es malo para nuestras vidas, hermanos. Y si hay algo, hermanos, que nos traiciona a nosotros, son los pensamientos. Y aquí está todo. Aquí hay una herencia. Por eso nosotros estamos hablando de la iniquidad, porque la iniquidad es un cordón de iniquidad que va de generación en generación. Ustedes saben cómo es ese cordón de, ¿cómo es que se llama? El ADN, ¿verdad? Como marca la sangre. Y el enemigo se levanta en contra de las familias porque hay algo que se llama, hermanos, espíritus familiares que están en la herencia y en los genes de nosotros. Y nosotros no solamente tenemos que aprender. Yo le decía al Señor, pero si hemos cancelado la maldición de cáncer. Yo no entendía. Señor, si he orado, si he ayunado juntamente con mis hermanas, cortando toda maldición, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué aparece? Bueno, diga alerta. Dios está mandando alertas, hermanos. Y hay alertas que nosotros tenemos que ver, oír y entender, porque hay alertas. El Señor nos dice: esta es tu casa, hermanos. Si hay algo importante para tu vida, es tu casa y tu familia. Primero casa. La casa es muy importante, y nosotros vemos alertas en casa, en el matrimonio, en las familias. Nosotros vemos alertas y decimos: sí, es que está creciendo. Mentira, los enemigos familiares están ahí visitando a tus hijos. Y hay que cerrar la puerta donde yo vengo. Yo les he dicho, yo vengo
vine, donde Dios me rescató, era un mundo de tinieblas muy fuerte. Fueron pocos años, pero estuve metida en ese mundo donde yo no conocía a Cristo. ¿Y qué no hice? ¿Qué no hice? Y de ahí me rescató el Señor. Entonces yo no voy a pretender, hermanos, que la vida que yo lleve sin Cristo no tenga consecuencias y resultado en mis hijos. Yo no puedo pretender eso. Ahora soy cristiana y los 22 años que no estuve en Cristo. Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí es nueva criatura, pero la herencia se traspasa de generación en generación. Y mis hijos han luchado con el mal que yo tuve. Y es como verlos a mí cuando yo estaba en desorden. Y a mí se me olvida porque ahora estoy en Cristo. Y creo que eso no le cobra la factura a mis hijos. Y si mis hijos no lo cortan, vienen los nietos. Y si los nietos no lo cortan, vienen a los bisnietos. Yo lo corté, pero pregunto, ¿mis hijos lo han cortado? Yo lo corté, pero pregunto, ¿tus hijos lo han cortado? Conocen al Señor Todopoderoso, le obedecen, andan en santidad, porque quien activa la maldición es el pecado. Entonces no vale que yo corte la maldición. Yo detengo la maldición para mis hijos, pero ellos tienen que arrepentirse delante del Señor y romper con el pecado, cada uno de ellos. ¿Cómo lo hago, pastora, si están en rebeldía por su testimonio? La otra vez estábamos diciendo, ¿cómo yo sé que soy diferente? Por sus frutos. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Si yo no doy frutos, ¿de dónde mi familia va a cambiar? Si con costos dando frutos y testimonio cambian y están deseando que usted meta las de andar para señalarte, entonces esto es iniquidad. La iniquidad viene de una forma terrible, hermanos, terrible, y tenemos que cortar ese cordón de iniquidad. Amén, hermanos. Quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 59, 4 al 8. Dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad. Reciben maldades y dan a luz. Incuban huevos de aspid y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, yo quiero decirle, hermanos, que hay personas que usted las ve en una situación apretada y de su boca que salen. Pero no solamente se queda ahí en las palabras, sino que viera que cuando nosotros mantenemos los huevos de la iniquidad, no se quedan solamente en la boca, sino se quedan en los órganos. ¿Recuerdan la semana pasada que dice que del vientre salen como aguas? ¿Por qué? Porque esa es mi genética que da luz. Entonces son víboras que vienen a dañarnos los órganos. Traen enfermedades mortales, hermanos. Nosotros tenemos que ver las enfermedades y los dolores porque muchas veces Dios nos habla para que nosotros entendamos que eso puede ser iniquidad que nosotros tenemos que romper. Porque hablamos maldición, pensamos maldición, declaramos maldición y no se nos olvida que eso es iniquidad. Y son como píldoras que yo me tomo para morir, para matarme por dentro, para enfermarme, para que la maldición venga por dentro, me ate. Y hay enfermedades que son genéticas. La tuvo la abuela, la tuvo el abuelo, la tuvo la mamá, ahora la tienen los hijos y el chiquito también. ¿Sabe? Yo no sé si usted vio las noticias hoy de un niño
de una niña que tiene ni 10 años y tiene cáncer de ovarios. ¿Lo vieron en las noticias? Cáncer en el estómago. Una nueva modalidad que hay en Costa Rica. Eso es iniquidad, es pecado, son maldiciones ancestrales. Pero ¿por qué tan niña? Si es una niña. Porque un padre y una madre nos separan en la brecha y reclaman la salvación de sus hijos para que no entre la iniquidad y no mate a nuestra familia. La iniquidad ha entrado como una fuente en los matrimonios, ha entrado como una corriente en las familias y también en la iglesia. Por eso tenemos que cortar la iniquidad es genética, pero también es en la parte espiritual. Cuando yo, consciente de tener a Cristo en mi corazón, me vuelvo a favor del pecado, contamino la iglesia. Porque lo que cargo es maldición y lo que cargo es pecado. Por eso es que los que andan así, la semana pasada hablamos que tienen un grupito especial que les gusta andar con ese grupito. Revise el grupito a ver cómo está. Si son un grupo de santidad, de bendición, o como una persona que tuvo que parar, que iba al rinconcito y hablaba al oído y ya. Y ¿usted cree que estaban hablando algo bueno? Y estaban aquí en la iglesia, porque se aparean entre el mismo gen, entre el mismo espíritu, se aparean, andan juntos, porque cargan lo mismo. Y la gente de santidad no tiene que andar cuchillando, ¿es? ¿Cuchichando? No tengo nada que cuchichar. Lo puedo hablar abiertamente. Entonces, dice que las aprietan y salen víboras, dice el 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña que están en las manos. ¿Usted sabe de qué se viste Halloween? De telas de araña, de arañas. Usted dice, qué casualidad, ¿verdad? Viera que no es casualidad, mi amor. Es algo que está planeado desde la mente de Satanás para que se presente como algo bonito. La otra vez nos invitaron unos amigos que teníamos a la casa a una carne asada, y era un residencial de lo más lindo allá en Lindora, que todo es precioso por allá. Entramos al condominio y todas las casas estaban vestidas de telaraña, y qué hermoso. Visten las casas de esqueletos, de máscaras. Qué adorno tan bonito, de telas de araña, de demonios, de ataúdes. Qué hermoso. Están ciegos, no ven. Tienen oídos y no ven. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Están atando la familia, están atando el vecindario, y todavía mandan a los chiquitos vestidos truqui, ¿cómo se dice? Eso. Si no me das confites, te maldigo. ¿Usted cree que esos niños necesitan confites? ¿Cree que esos niños necesitan confites? ¿Y por qué los piden? Piense, ¿por qué piden confite los niños? ¿Qué es el confite? ¿Es una golosina qué? Apetecible, dulce, inofensiva, atractiva para un niño. ¿Qué es lo que hace Satanás con nosotros? Nos endulza, nos atrapa, nos conquista, y por un dulce
el mundo está lleno de cristianos que un día estuvieron aquí y Satanás se los llevó al mundo. Son huevos de aspid que los apretaron y no soportaron la prueba, no soportaron la tentación. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados? Pero estando en Cristo, ¿cuántos han sido tentados? ¿Cuántos han caído en la tentación? Gloria a Dios que tenemos un pueblo sincero. Muchos hemos caído en la tentación. La pornografía, el chisme, la mentira, la murmuración. Todos son iguales, hermanos. Todos son iguales. Eso es que te apretaron en un momento difícil, en un momento de debilidad, y te salieron ¿qué? Huevos de aspid. Te salieron víboras. Hay personas que son víboras y nosotros las juzgamos, decimos, esa vieja es como una víbora. Así era usted. Nada más que ahora somos convertidos, somos culebrichas, así como lombrices. Somos lombrices ya. Inofensivas. Pero pasamos por ahí, ¿verdad? Pasamos por ahí. Lo que les quiero decir, hermanos, es que la tarea del enemigo no ha terminado contigo, ni con tu matrimonio, ni con tu casa, ni con tu salud. Todos los días Satanás está preparando una trampa para que usted caiga. Todos los días. Por eso nosotros cuando nos levantamos, lo primero que tenemos que ir es al Señor y decirle: Señor, dame tu bendición para mi vida. Dame tu bendición para mis hijos. Dame tu bendición para mi matrimonio, para mi trabajo, para mi casa. Tiene que pedirle, hermanos, porque la maldición siempre lo va a seguir. Amén, hermanos. Sigue diciendo el 7. Sus pies corren al mal. Se apresuran ¿para qué? ¿Sangre qué? Inocente. ¿Cuántos vieron el grito de libertad o los sonidos de libertad? ¿Cuántos vieron? Me dijo mi hija: mami, yo hasta ayer vi esa película. Pero ¿cómo es posible que un hombre de 60 años tenga una empatía sexual por una criatura de 5, de 6 años? ¿Cómo es posible que un hombre que tiene 60 y pico de años hoy se considere un bebé y se meta en una cuna a mamar chupón o a mamar el dedo? ¿Cómo es posible que una mujer con todos sus órganos genitales femeninos crea que es un hombre? Es como si usted le dijera a un oso que es una osa, se le tira y lo despedaza, hermanos. Si pudiera hablarle, decir: un momentito, yo soy un oso. Pero el hombre se ha convertido peor que un animal, porque ha cambiado la genética de Dios. Yo le decía a mi esposo: ¿cómo un hombre gay, cuando se acerca a un espejo y ve su órgano, debe de ser mortal para él? Porque lo que quieren es un órgano de mujer, no de hombre. Porque esa es la iniquidad que hace Satanás. Le roba la identidad a los seres humanos. Hombres preciosos, lindos, convertidos en mujer. Mujeres lindas. Y todavía no podemos nosotros ver que entre más avanza el mundo, más maldad hay. Nosotros, nunca usted crea lo que dice el mundo, que este año será mejor. Este año no es mejor, este año va a ser peor. Es mejor para aquel que está en Cristo. Pero el mundo no ofrece nada bueno, hermanos. Ahora con nosotros, la inteligencia artificial. Estábamos viendo una película, mi esposo y yo, de la inteligencia artificial, hermanos, tuvimos que quitarla.
¿Qué perversidad va a crear tanta sabiduría, inteligencia de la tecnología, hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer? ¿Sabe qué está preparando? La venida del anticristo, porque Cristo viene pronto. Y si Cristo no está en este asunto y la iglesia y el Espíritu Santo no está aquí, hermano, dese por muerto, porque este mundo sin el Espíritu Santo es un caos. ¿Sabe qué dice Génesis capítulo 1? Dice que el Señor cuando hizo los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pero qué? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque estaba preparando algo grande y hermoso para nosotros. Cuando la iglesia se va, el Espíritu Santo se va con ella. Y este mundo será un caos. ¿Usted cree que esto está mal hoy? Véalo cuando Cristo no está. Si usted Dios lo dejara ver por una endijita, el mundo, cuando usted está arriba, cuando el Señor venga por usted y se lo lleve, usted va a decir: Señor, ¿qué es ese dolor tan grande que va a pasar en esta tierra? Ya usted no va a estar aquí. Y le digo algo: usted no va a tener ningún pensamiento de nadie de que se quede aquí, sea hijo, nieto, esposo, vecino, amigo, novio, nadie. Usted va a tener la mente de Cristo. Usted no va a recordar nada de este mundo, ni usted va a acordar a nadie de este mundo, porque el Señor, si hay algo que va a reinar en el cielo, es la paz. Qué rico, ya yo quisiera que Cristo venga para irnos con Él y estar libres de este cuerpo mortal. Sigue diciendo el capítulo 8: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no. Y caminan para acá y caminan para allá y hacen dinero y compran propiedades y cambian de carros y van a países y comen rico y no conocerán la paz. La paz de este mundo la ofrece la belleza, la ofrece el dinero, la ofrece las posesiones, la ofrece un cuerpo escultural, pero no conocerán la paz. Hermano, ¿cambiaría usted lo que tiene por lo que ellos tienen? Claro, si nos dan las dos cosas, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero no conocerán la paz, porque ninguna cosa del mundo trae a la vida de nosotros paz. Y así termina el tema de la iniquidad, hermanos. El tema de la iniquidad va de peor en peor. ¿Por qué? Porque va agarrando las familias. Hermanos, de verdad, si hay algo que se ama, son los hijos. Si hay algo que se ama, los directos de nosotros son nuestros hijos. Y no tengo el cuidado de que mi pecado está siendo heredado a mis hijos, porque soy egoísta, como decía el pastor ayer hablando de Sansón. ¡Qué egoísta! ¿Sabe que Sansón se parece a Judas? Judas nunca se arrepintió, Sansón tampoco. Nunca. Y muchas veces a muchos, como los vemos todos los días, que mueren en las carreteras, no se arrepienten. ¿Por qué? Porque el tema de la iniquidad los invade. Hay que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname toda la iniquidad que yo he heredado a mis hijos. Y hago una lista, hermanos. Yo quiero cerrar este tema. Hago una lista, usted solito, donde no está su esposo, ni su esposa, ni su papá, ni su mamá. Señor, estos fueron los pecados de los que yo recuerdo de mi mamá, de mi papá. Yo los veo en mí y se los estoy transmitiendo a mis hijos. Señor, ahora, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo me ilumine. Este fue el pecado, este y este y este. Véalo con lupa. Y mire que puede ser que los síntomas estén en su casa. Por eso les dije, Dios nos está llamando, alerta. Hay una sirena que está sonando. Alerta, familia, salva a tus hijos.
salva tu familia, salva tu matrimonio. Esto no es una religión solamente, hermanos. Esto es cuestión de obediencia y de fe, de caminar en santidad. Cristo viene pronto. El Señor nos está llamando a tener una vida mayor de santidad, a buscarle a Él, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado, y llamarlo en tanto esté temprano. Dice: deje el impío su camino y conviértase al Señor. Hay muchas cosas en nosotros que todavía tenemos que reconocer que está en mis genes y que yo me tengo que lavar. Use la sangre de Cristo para limpiar todo pecado interno, para cambiar de mentalidad. El que maldiga ya no maldiga más. El que murmure ya no murmure más. El que miente ya no mienta más. Que nosotros podamos ser honestos delante del Espíritu Santo y decirle: Señor, tú sabes que todavía pateo con esta pata. Tú sabes que todavía me cuesta este pecado, Señor, pero ¿qué hago? He luchado, he ayunado y no se me va. ¿Sabes una cosa? Es una cuestión de conciencia. Si yo no hago conciencia con lo que cargo negativo, usted no puede ver días felices. Tengo que ser muy honesto conmigo, no con el pastor ni con su líder, conmigo, y decir: de verdad yo todavía estoy cometiendo esta falta. Son huevos de áspid que cuando una presión te presiona, te aprieta, salen víboras. Si usted encuentra a alguien aquí diciéndole maldiciones, dígale: hermana, vea, hermano, vea, yo no quiero que salgan víboras. Viera cómo me ha costado limpiarme. Yo lo respeto mucho a usted, pero yo no quiero que me contaminen más con esas víboras. He estado batallando con las telas de araña, con las arañas, con el miedo, con el temor, con la enfermedad. Yo no quiero, yo quiero cambiar. Si es un hijo, dígaselo. Si es la mamá, dígaselo. Si es el abuelo que todavía vive, el bisabuelo, dígaselo. Y corra por su vida. Escape por su vida. Que el Señor lo vea a usted así fuerte. Que sea usted un guerrero todos los días de decir: no a esto, no a esto. Aunque le pique el ombligo, hermano, no se lo rasque si no se lo tiene que rascar. ¿Me entienden? La vida de los solteros no es fácil, ni de los casados tampoco. La vida de los jóvenes no es fácil, ni de los viejos tampoco. Aquí no se trata de cosas fáciles, se trata de tomar conciencia. Que en realidad yo le tengo que decir al Señor: ¿te gustan los frutos que tengo, Señor? ¿Te gusta el fruto que sale de mí para ti, para mi prójimo? Porque en el Antiguo Testamento el Señor dijo: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas las fuerzas. Pero viene Jesucristo y dice: ¿y a tu prójimo? Ay, cuando yo veo a ese desgraciado, hasta que se me paro, hasta que se me hace así el estómago una pelota, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a hacer conciencia con el pecado que cargo. Porque muchas veces eso que yo hago me libera, porque estoy acostumbrado a liberar mis emociones hablando y hablando y hablando. Maldición. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Tenemos que aprender, hermanos, a escapar por nuestra propia salvación, nuestra propia vida, y agradarle al Señor. Y decirle al Señor: Señor, tú sabes que hay una debilidad en mí, pero yo hago conciencia de mí. Conciencia, no de su vecina, hermanos, no de su amiga, no de su hermana, conciencia de usted. Yo hago conciencia de mí, hermanos, y para vergüenza mía le tengo que decir que hay cosas en mí que yo todavía tengo que trabajar. Hay cosas en mí que no me gustan. A mí no me gustan. Y yo hago conciencia, y yo oro y ayuno, y yo hago conciencia, y muchos años la repito. Porque de donde yo vengo, de los indios, allá de mis ancestros, qué montón de cosas se practicaban: brujería, hechicería, maldiciones, entierros. Yo vi
que mi familia me está viendo, entonces mejor no lo digo. Familia, hola, soy la pastorcita hermana. Pero cuántas cosas vi de mi mamá. Antes se practicaba mucho la hechicería, la brujería. Ay, que yo quiero ese muchacho para mi hija. Búscame una foto y la voy a ir a enterrar para amarrarlo. Y si esa fue su abuela, usted lo carga. Y ahora no vamos a enterrar nadie, pero miren, ¿sabe qué hace la iniquidad, hermanos? Trae enfermedades. Tenemos que tener cuidado. Una de las enfermedades y de los hábitos son los laboratorios. Los laboratorios te dicen tiene que tomar esta medicina y esta. ¿Y cuántas medicinas toma al día? Hay como 25 pastillas. ¿Será eso de Dios? Tengo que estar tomando para esto, la tengo, cartón lleno. Cuando yo me paro en la brecha y reclamo mi salud, yo tengo que saber que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo no voy a permitir que Satanás me esté enfermando y me esté atacando en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo me paro y mi esposo, los dos nos paramos fuertes. Yo no le digo a usted que no tome sus medicinas, tómelas, es importante, no deje de tomarlas. El doctor se las mandó, él sabe lo que hace. Pero cuando usted salga de la crisis, suéltelas. A no ser que sean enfermedades psiquiátricas. Que el doctor, un día una persona me dijo, ¿puedo dejarlas? Le digo, no, deje que el doctor se las quite. Pero cuando esté mejor, cuando ya no esté tan cucú, entonces suelte las medicinas. Para eso tenemos un sanador y un libertador. Él todo lo puede. Entonces quiero terminar con este tema, hermanos, para darle campo a lo que es la adoración a nuestro Señor. La iniquidad va a impregnar el espíritu del ser humano en un instante que es concebido. La iniquidad es concebida desde el embrión. Desde ahí, cuando estábamos embarazadas, la iniquidad se concibe. No cuando nace el niño, sino cuando se concibe el bebé. De ahí viene la iniquidad. Y recibe en ese momento toda la información y toda la herencia espiritual. En el Salmo 139, si hay algo que me impresiona, es que David vio, porque el Señor le dio una revelación. Dice, mis ojos vieron el libro donde estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Y dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Un embrión? Sí, un embrión. Ahí estaba concebido en ese embrión. Y eso recibe una información genética y reciben también una herencia espiritual. Es que es una herencia física. No, perdón, la herencia física viene con una herencia espiritual también. Es que mis papás no sabían de Cristo, viene con una herencia espiritual. Porque no es que el hecho de que papá o yo sepa, es que el enemigo sabe el propósito que ha marcado en su vida de matar, robar y destruir. Y viene en una información desde el embrión y una herencia espiritual. Número 2, la iniquidad es como un cordón a donde se va grabando todos los pecados del hombre y lo que será su herencia a la siguiente generación. Es decir, ahí se graba, se archiva como en una computadora. Y mientras el niño va creciendo la maldición de la iniquidad.
La iniquidad no se queda estática, la iniquidad tiene que ir creciendo y abarcando más terreno. La iniquidad está en las tinieblas y el diablo va agregando las maldiciones que vienen de nuestros antepasados a la criatura nueva, lo que será un obstáculo para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo pone un muro, el enemigo es un perfecto imitador. Cuando estaban en Egipto, el Señor mandó a Moisés a que llevara su vara, y cuando estaba delante del faraón y de todos los brujos y de los hechiceros que había ahí, él le dijo al Señor: ahora tira tu vara. Y la vara se convirtió en una serpiente, y los brujos que estaban ahí, los hechiceros que estaban ahí, tiraron la vara, eran 5, y la vara de Moisés se comió a las culebras de los hechiceros. Perdón, era una vara, pero se convirtió en algo poderoso. ¿Por qué? Porque los brujos siempre imitan el poder de Dios, nada más que tienen un límite, porque ninguna de las culebras se comió la vara de Aarón convertida en serpiente. Y algo que estábamos estudiando mi esposo y yo, qué interesante que Moisés, cuando tomó la vara, ¿por dónde la tomó? Ay, no diga, pastor. Pregunto, ¿se puede tomar una serpiente por la cola? ¿Por qué? Es peligroso, pero para Dios se burla de la brujería, de la hechicería, de los adivinos, de los magos. Y nosotros, muchos de nosotros, venimos pactados con muchas cosas ancestrales desde el vientre de mamá, desde el vientre de papá. Entonces la herencia del pasado ha sido transferida y ahora va a corromper el alma para que empiece a desear hacer el mal. Esa criaturita que usted tiene chiquitita o que fue pequeñita, ese hijo, ahí va a estar la semilla de la maldición, viendo a ver cómo corrompen el alma de ese bebé que ahora tiene tantos años y se quebró y se fue por allá. ¿Por qué? Me descuidé. No rompí la maldición. Ahora voy a ungirle la almohada. No solo es eso. Tienes que trabajar más duro. Vemos síntomas en nuestros hijos y no hacemos nada por ellos. Nos están gritando, nos están diciendo: ayúdenme. Es el idioma de ellos. Y no hacemos nada por ellos porque no queremos gastar tiempo en algo tan grande como los hijos. Tengo que romper la maldición. Tengo que romper la iniquidad. Es que ya no me hacen caso, yo no sé. Dios te dará una estrategia para hacerlo. Yo te digo, por experiencia propia, porque he vivido y he tenido que hacerla. Escriba delante de Dios en santidad y dígale al Señor: Señor, esto yo fui y yo quiero cortarle, porque se lo transmití desde el vientre mío y ni me daba cuenta. Por eso andan pateando la bola con la pata izquierda, por el descuido de un padre y de una madre. Entonces será una fuerza irresistible que arrastra a las personas a cometer pecados abominables. ¿Usted ve las cárceles? Un día de estos estábamos viendo el gane de Nayib Bukele, y todo el mundo se vino contra él porque puso al malo, lo puso donde tiene que estar, en la cárcel. Y usted ve las cárceles de ese país llenos de maras, de la red de los 18, o de la, yo no sé qué es, la trucha. La trucha es un pescado rico. La mara salvatrucha. Ahí están guardaditos en la guardería. Gracias a mamá y a papá que no me corrigieron ni me disciplinaron
cuando lo tenían que hacer. Y están en cadena perpetua. Un día le dijeron a un hombre que tenía cadena perpetua y lo iban a ¿cómo se dice? Ejecutar. Silla eléctrica. Lo que yo quiero, bueno, ¿cuál es tu última voluntad? Yo quiero que traigan a mi mamá, ver a mi mamá por última vez. Pero no quieres comer. Bueno, sí quiero comer, pero lo primero que quiero es que traigan a mi mamá. Cuando la mamá llegó a ver el preso, el hijo, cadena perpetua y silla eléctrica, en ese día que lo iban a matar, le dijo: mamá, muchas gracias por llevarme a este lugar, porque si me hubieras corregido a tiempo, yo no estaría aquí. Pero ¿sabe una cosa? El niño se corrige en sus primeros años. Ya después de grande es bien difícil corregirlos. ¿Por qué no lo hice antes? Porque estaba muy ocupado trabajando. Que lo críe la abuela, que lo críe la vecina o la guardería. Ellos no son papás. Y termino con esto. La buena noticia es que Cristo vino a vencer el pecado y a deshacer las obras del diablo. Y eso sí es una buena noticia. Yo le pido al Señor, hermanos, que este tema de la iniquidad ustedes lo pueden volver a pasar. Ahí está en internet. Repáselo por amor a sus hijos, a su matrimonio y a su familia. Que Dios les bendiga. Yo tengo fe.